Tema 3. Ley de trasplantes. Tema 3. Ley sobre extracción, trasplante de órganos y tejidos. Normas legales que la desarrollan. La muerte encefálica y en asistolia. Requisitos. La intervención del médico forense en la donación de órganos. En el primer apartado sobre la ley de trasplantes y el Real Decreto 1723 del 2012 que la desarrolla, y este Real Decreto realmente es la norma de mayor interés médico-legal, se regula todo el tema relacionado con los trasplantes en España. Es importante, para entender esta ley, los antecedentes que provocan que se legisle y se elabore esta ley. Desde la antigüedad hasta hace unos 50 años, el momento de la muerte lo marcaba el cese de la función cardiorrespiratoria. Más tarde, hubo una serie de acontecimientos que hicieron cambiar este concepto de muerte. Se desarrollaron las técnicas médicas de reanimación cardiopulmonar que permitían la reversibilidad en el caso de cese de la función cardiorrespiratoria en muchos casos. Además, se crean las primeras máquinas que son capaces de suplir la función cardiorrespiratoria y por lo tanto permiten alargar la vida. También se publican casos de pacientes con un daño cerebral muy grave a los que pueden mantener con vida indefinidamente gracias a estos cuidados artificiales. En este contexto, hace unos 50 años, quizá algo más, el resultado fue una situación de inquietud social que empujó a los facultativos a la creación de unos nuevos criterios clínicos para la muerte, y además así surgirá el concepto de muerte encefálica. De esta manera, se pasó de ver la muerte como un momento puntual a verla desde un punto de vista médico como un proceso lento y progresivo, que se inicia en los centros vitales, cerebro o corazón, y se propaga después al resto de órganos o tejidos. Así podemos decir que primero hay una muerte funcional, cuando se afecta irreversiblemente el corazón o cerebro, a la que le sigue una muerte tisular, cuando se propaga al resto de tejidos. Será en ese momento intermedio en el que hay una muerte funcional del cerebro o corazón, pero no se ha instaurado todavía una muerte tisular del resto de tejidos cuando se pueda extraer los tejidos para ser trasplantados a un donante. Además, estos avances técnicos permitieron que se realizasen los primeros trasplantes de órganos. En España, el primer trasplante renal tuvo lugar en los años 60 en el Hospital Clínic de Barcelona, y para realizar el trasplante de los riñones del donante tuvieron que esperar a que a este se le parase el corazón. Sin esa asistolia no se podía efectuar ese trasplante de acuerdo a la normativa, a la legislación de ese momento en España. Así, en los años 60 fue el inicio del hito médico que suponen los trasplantes, y a finales de los años 60 tuvo lugar el primer trasplante de corazón en Ciudad del Cabo, Sudáfrica. Lo particular del trasplante de corazón es que debe hacerse con el corazón latiendo, por lo menos en aquella época, ya que de lo contrario tienen lugar fenómenos de coagulación y no es trasplantable. La solución fue aceptar el diagnóstico de muerte cerebral como diagnóstico de fallecimiento de una persona. En España se legisla al respecto con la ley de trasplantes a la que se refiere este tema, que es la Ley 30/1979, sobre extracción y trasplante de órganos, que es la que sigue vigente, si bien es una ley muy corta en cuanto a su articulado, y la desarrolla el Reglamento Real Decreto 1723/2012. Este último tiene un mayor interés en cuanto al diagnóstico de muerte y los requisitos de muerte encefálica y en asistolia a los que hace referencia este tema. En los escasos artículos mencionados de esta ley de trasplantes del año 79 se establece la prohibición de que exista compensación económica y aspectos relativos al donante y al receptor del trasplante. Es especialmente interesante el artículo 5, en el que se menciona cómo ha de comprobarse la muerte. Así, señala que antes de la extracción de órganos debe comprobarse que el donante está muerto, y para ese diagnóstico de muerte establece que puede realizarse comprobando que el donante tiene lesiones cerebrales irreversibles incompatibles con la vida. Ese certificado de defunción por muerte cerebral deberá realizarse por 3 médicos, siendo al menos uno de ellos neurólogo o neurocirujano, y que ninguno de estos 3 médicos participe en el equipo de extracción de órganos. No obstante, como he mencionado, esto es lo que menciona el artículo 5 de la Ley de Trasplantes del 79, pero se ha desarrollado mucho más con el Real Decreto 1723 del 2012.
dando unos criterios más estrictos en cuanto a cómo se comprueba que el donante está muerto para proceder a la extracción de órganos en la muerte cerebral. Actualmente, la definición de muerte más aceptada a nivel internacional es la de la UDA, Uniform Determination of Death Act, o en español, Determinación Uniforme del Acto de Morir, que queda incorporada y regulada en la legislación española en la ya mencionada en el Reglamento Real Decreto 1723/2012, concretamente en el artículo 10, que dice este artículo 10 lo siguiente: un individuo está muerto cuando le ha sobrevenido el cese irreversible de la función cardiorrespiratoria, o bien cuando hay un cese irreversible de todas las funciones cerebrales, incluyendo el tronco cerebral. También cabe mencionar, de una manera rápida, las 4 fases de Gisbert-Calabuch para ver en qué momento entre la vida y la muerte, es decir, esa fase de agonía, se debe realizar el trasplante. Gisbert-Calabuch distingue 4 fases en este proceso. La primera, la de muerte aparente. En la muerte aparente, el cuerpo presenta una abolición aparente de la función cardiorrespiratoria, está inmóvil, no hay conciencia ni signos de vitalidad. No obstante, puede darse que haya una fuerte hipotensión, un ritmo cardíaco lento y una respiración con grandes pausas y el sujeto esté totalmente vivo. Digamos que son una serie de signos que son sugestivos de que el cadáver de que el individuo esté fallecido, pero que no certifican por completo que esté muerto. A esta fase de muerte aparente le sigue la muerte relativa, que corresponde ya a esa fase de agonía, es decir, esa fase entre la vida y la muerte. Ese proceso también de transición, ¿no?, de la vida a la muerte. En esta fase de muerte relativa puede haber reversibilidad, que es lo que la caracteriza, hacia la supervivencia. Todavía si se aplican medidas de soporte de la función cardiorrespiratoria. La tercera fase es la muerte intermedia, que es lo mismo que la muerte relativa, pero ya no hay irreversibilidad. Perdón, ya habría irreversibilidad frente a la muerte relativa, donde hay reversibilidad. En la muerte intermedia, que es la de mayor interés en este tema, sería el momento de la agonía próximo a la muerte, en el que ya es irreversible recuperar la función cardiorrespiratoria o cerebral pese a poner cualquier medida de soporte. Esta fase es clave de cara a la donación de órganos, ya que en esta fase los órganos del fallecido siguen vitales y viables para ser trasplantados. Finalmente, a esta tercera fase de muerte intermedia le sigue la cuarta y última, que es la muerte absoluta. La muerte absoluta tiene lugar cuando ya desaparece toda actividad biológica en el organismo, es decir, ya se ha iniciado la necrosis tisular. En esta fase de muerte absoluta los tejidos no son útiles para ser trasplantados, puesto que se han empezado a necrosar. Ahora pasamos a los requisitos de muerte en asistolia y de muerte encefálica. Este Real Decreto 1723/2012, que desarrolla la Ley de Trasplantes, señala que para el diagnóstico de muerte encefálica se requiere la presencia de un coma irreversible de etiología conocida y evidencia clínica o neuroimagen de una lesión en el sistema nervioso central compatible con el coma. En la exploración del fallecido debe de haber además estos 3 hallazgos: coma reactivo Glasgow 3, ausencia de reflejos troncoencefálicos y un test de atropina negativo que descarte respuesta cardíaca, y apnea, comprobándola con un test de apnea que consiste en la ausencia de movimientos respiratorios tras desconectar al paciente del respirador y que sigan sin aparecer tras esperar hasta una presión parcial de CO2 en sangre arterial mayor a 60 milímetros de mercurio. Los citados diagnósticos de muerte encefálica no serán suficientes ante una situación de hipotermia inducida artificialmente, como se realizan algunas operaciones, o si ha habido administración de drogas depresoras del sistema nervioso central, porque podrían darse estados de muerte aparente. En el diagnóstico de muerte por criterios cardiorrespiratorios, en relación al requisito de asistolia, debe haber de manera inequívoca una ausencia de latido cardíaco, demostrado por electrocardiograma o ausencia de pulso central, y ausencia de respiración espontánea, ambas cosas demostradas al menos durante 5 minutos. Además, la irreversibilidad se hará constatar tras la aplicación de maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzada durante un tiempo prudencial. El último apartado es el de la intervención del médico forense en estos casos, sobre todo de muerte encefálica
en el contexto de muertes violentas accidentales, en su gran mayoría accidentes de tráfico, en los que se quieren donar los órganos del fallecido en este accidente habitualmente. Esto tiene una gran trascendencia médico-legal y jurídica, puesto que es una muerte violenta y hay que hacer autopsia judicial del cadáver en el contexto de una investigación judicial en un procedimiento judicial abierto, siendo una pieza clave el propio cadáver y el médico forense la otra pieza clave durante esa investigación judicial al realizar la autopsia médico-legal. Pero el problema es que antes de que esto se realice se quieren extraer vísceras del cadáver para utilizarlas en favor de un tercero en esta donación de órganos. Así surge una controversia, porque en cierto modo la donación entorpece la propia investigación judicial, por lo que habrá que hacer las cosas con un cuidado especial. Y para ello, por ejemplo, el Real Decreto ya contempla en su artículo 9.5 de este Real Decreto 1723/2012 la intervención del médico forense. Y lo que dice este Real Decreto, que en este artículo 9.5, que busca garantizar que no haya problemas en la investigación judicial al realizarse antes la donación de órganos que la autopsia, lo que dice es que en los casos de muerte accidental, así como si media una investigación judicial, antes de efectuarse la obtención de órganos, deberá recabarse autorización del juez que corresponda, el cual, previo informe del médico forense, deberá concederla siempre que no se obstaculice el resultado de la instrucción de las diligencias penales. Leído este artículo, bajo mi criterio, creo que también se podría mencionar que quizás se puede omitir la parte del informe forense para que el juez lo autorice, entendiendo como informe un documento redactado y elaborado, e informar en primer lugar de manera oral en estos casos, o posponer su realización escrita, que sería lo más conveniente, para ahorrar tiempo, ya que es fundamental que no haya demoras. En estos casos el médico forense siempre debe informarse de las circunstancias del caso, revisar las pruebas y la historia clínica y estar pendiente de qué órganos se van a extraer para tenerlo en cuenta a la hora de la autopsia. En el informe de autopsia tendrá que tener un apartado o recabar los antecedentes de algún modo que se ha hecho antes de su intervención como médico forense en ese cadáver y en esa donación, qué órganos son los que han sido donados y qué procedimientos se han llevado a cabo antes de esta autopsia. Cabe destacar, si bien en la práctica no se suele hacer, que el forense también puede estar presente durante la operación realizada al donante para ver cómo se altera el cadáver antes de realizar la autopsia. Si bien no se suele hacer, esto puede ser interesante en casos problemáticos en los que se esté valorando la denegación del trasplante, se obstruye la investigación judicial. En el informe de autopsia que realiza el forense será fundamental describir, como se ha dicho, qué actos previos han sido realizados sobre el difunto por parte del equipo de trasplantes. En cuanto a las denegaciones de trasplantes por el juez por decisión judicial, ya que como hemos visto requieren una autorización judicial, durante la instrucción y antes de que se realice la autopsia, estas denegaciones son de menos de un 1%, según la Organización Nacional de Trasplantes, por lo que vemos que en la gran mayoría de casos el juez las autoriza.